Hola a todos y todas, son pasaditas las 7. Eh, Estoy grabando este video para hacer un cierre porque en realidad no se conectó nadie a la reunión que teníamos hoy día. Estoy acá en mi casa. Tengo problemas de señal acá, pero estuve conectado media hora y no, no se conectó nadie. Quizás fue un mal día elegir hacer esta actividad en víspera del 18. Bueno, no sé. Va a ser para motivo de evaluación posterior. Pero quiero quedar tranquilo y dejar cerrado más o menos este ciclo que hablaba sobre el oxígeno como una de las medidas terapéuticas de las que podemos hacer mano en los ELIAM cuando tenemos complicaciones con nuestros pacientes. ¿Ya? Así sí que me dejan y les agradecería que sí puedan ver el video, aunque no pudieron conectarse todos, o sea, nadie, en realidad nadie se pudo conectar. Pero sí pueden ver el video porque en el fondo lo que me interesa es dejar el aprendizaje. ¿Ya? Revisemos la prueba. Eso es. Em, Déjenme ver cómo doy vuelta a esto. Ya, ok. Entonces acá estamos viendo la prueba que mi intención era que, claro, que la contestáramos entre todos. Em, Miren, contestaron 8 personas la prueba. ¿Ya? Obteniendo un porcentaje muy alto de éxito. Aquí aparecen 9 respuestas, pero lo que pasa es que yo di una soy yo con otro nombre, en el fondo, que estaba probando cómo se veía antes de mandársela. Sonia Fuentes, Catalina Rivas, Juana Magali Sandoval, Carolina Zapata, Paulina Sandoval, Clara Palacio, Daniela Sangüesa y Jocelyn Gutiérrez contestaron la prueba. ¿Ya? Eh, 8 personas estuvieron el 100%. ¿Ya? Veamos las preguntas. Me interesaba que la revisáramos en verdad porque la oxigenoterapia es una herramienta útil, cada vez más frecuente, tenemos que estar cada vez más preparados en los ELIAM para manejarnos bien con este tema, ya no cometer errores y tener un idioma con el que hablar con los TENS, con los médicos, las enfermeras que participan con nosotros desde los CESFAM. Entonces es súper bueno que estemos como nosotros capacitados. ¿Ya? Les adelanto, todas las preguntas eran verdaderas. Había que contestar el verdadero y falso. En realidad estaba diseñada la prueba para que todos ustedes encontraran que todas eran verdaderas. Y efectivamente así era. Todas eran verdaderas. ¿Ya? La uno decía, la salida de oxígeno hacia el paciente se mide en qué? En litros por minuto. ¿Sí? Eso es correcto. Se mide en litros por minuto. La segunda, espérense, ahí sí. La segunda dice, la presión de oxígeno dentro del cilindro, ¿en qué se mide? Se mide en PSI y se mide en bar. Estos cilindros grandes aguantan más o menos como 3500 PSI, son con más de 250 bares, mucha presión. ¿Ya? Tanta presión como hay que meter el aire como de 10 neumáticos de auto o más, metido ahí todo ese aire concentrado en ese espacio tan chiquitito, tan reducido, que son como 200 litros. O sea, imagínense, la cuestión está a mucha presión. La pregunta apuntaba a que no nos confundamos porque los barómetros vienen los dos números, dicen bar y dicen PSI. Y sin miedo uno va, mira, dice, estoy viendo, es el mismo valor pero expresado en dos unidades diferentes. ¿Ya? Si se acuerdan en el video, en el fondo dice que o puede ser medido como en libras por unidad de área, cuánta presión hace por una unidad de área es medido en libras o cuánta presión hace por unidad de área medida en kilos. Eso es todo. Por eso se usa OVAR o PSI. Ya, no viene al caso en el fondo para que nos acordemos. Pregunta 3. El concentrador, un concentrador de oxígeno toma el oxígeno. La pregunta era del aire para enviarlo hacia el paciente. De hecho, verdadera, ¿cierto? Esa es la gracia del concentrador de oxígeno, que toma el aire desde el medio ambiente y desde ahí se lo va mandando al paciente. ¿Ya? La diferencia del cilindro, que claro, el oxígeno, perdón, viene ya desde una fábrica en el fondo, más que una fábrica como de una empresa,
que lo extrae, lo purifica y lo comprime. Entonces viene de adentro, no lo extrae del aire de la habitación. Por lo tanto, la pregunta 3 nos hacía razonar sobre la necesidad de cuando lo encendemos, el espacio donde tiene que estar el concentrador de oxígeno, que en muchos LEAM hay, tiene que ser una habitación, ojalá espaciosa, ojalá que tenga buena ventilación porque está sacando el oxígeno del aire, ¿sí? Que esa habitación esté en contacto con el aire de otras habitaciones durante el funcionamiento del concentrador. La idea es no ponerle encima eh, un pañito o alguna cosa así como que lo tape. No, tiene que haber libre circulación de aire hacia el concentrador porque lo que el concentrador lo que hace, que es la pregunta 3 apuntaba ya, es que toma el oxígeno del aire. ¿Sí? Pregunta 4. Una ventaja del concentrador de oxígeno es que va a funcionar y de forma ilimitada durante todo el tiempo que lo tengamos enchufado. ¿Sí? Eso es verdadero. ¿Ya? Puede funcionar en forma ilimitada mientras tengamos corriente, mientras tengamos luz. Esa es una diferencia con el cilindro, ¿sí? Porque el cilindro se acaba y se acaba. Y hay que llamar a una empresa y que vengan, que lo cambie. Y si en ese proceso se demora un par de horas, es un par de horas en que nuestro paciente va a estar sin oxígeno. Si esto pasa en la noche y hay que llamar y la empresa dice que va a ir al día siguiente, puede ser un problemón porque ¿qué hacemos con un paciente toda la noche sin oxígeno? ¿Sí? En cambio el concentrador, si tenemos corriente, se mantiene enchufado y puede funcionar en forma ilimitada. Esa es como una de las ventajas mayores, ¿ya? Comparativamente hablando, respecto al cilindro. Pregunta 5. Eh, Aquí ya. Una ventaja ahora del cilindro de oxígeno respecto por ejemplo, el concentrador o otro, es que el cilindro permitiría flujos altos de oxígeno hacia el paciente. Eso es verdadero. Esa es la ventaja en verdad. Si ustedes tienen un paciente que necesita 12, 15 litros por minuto, claro, con el concentrador de oxígeno vamos a quedar cortos. Entonces ahí lo único que nos serviría sería un balón de oxígeno, un cilindro de oxígeno, ¿ya? Que se va a acabar, ¿sí? Ahora hay que imaginar, pensemos, si nosotros en realidad vamos a tener un paciente que necesite para funcionar niveles tan altos de oxígeno, el paciente regularmente va a estar o grave o va a estar en condiciones de estar hospitalizado. Que es otra discusión, no tiene que ver con esto, pero lo planteo como uno de los criterios. Uno dice, tuta, ¿de verdad necesita tanto oxígeno para saturar bien? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que en el fondo es lo que yo mido, la saturación. Entonces, claro, si yo tengo un paciente que va a quedar corto con el concentrador de oxígeno, es un buen punto para ponerse a pensar, ok, no necesitará quizá estar en un lugar más complejo que en el ELIAM, ¿sí? Pregunta 6. Para poder aumentar la FiO2 al paciente, debemos aumentar el flujo de oxígeno. Eso es verdadero, ¿sí? ¿Se acuerdan que la FiO2 era la fracción inspirada de oxígeno? Es decir, qué porcentaje del aire que respiramos es oxígeno. Que en condiciones normales es el 21%, pero yo si le agrego oxígeno extra al paciente, ese 21% va a ir subiendo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Aumentando los flujos de oxígeno, es decir, los litros por minuto. Y ahí voy a ir subiendo la FiO2. Pregunta, era verdadera entonces. Pregunta 7. Cuando se termina el contenido del cilindro, ¿es necesario llamar a una empresa proveedora para que lo cambie? Correcto, eso es verdadero. La pregunta apuntaba para evitar que a alguien se le pudiera ocurrir la idea, por ejemplo, de decir, ok, ¿y qué pasa si yo del concentrador de oxígeno meto oxígeno dentro del cilindro? Eso no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que ser esto con un compresor muy grande, de mucha fuerza, que lo que hace es que primero purifica el oxígeno, lo concentra y después lo mete a presión, porque le mete gran cantidad de oxígeno adentro al cilindro. Entonces tiene que hacer una empresa proveedora que viene y lo cambia en un sistema parecido a los balones de gas de nuestras casas, ¿sí? En que viene, se lleva el vacío y nos deja al tiro el nuevo, ¿ya? O eso debería ser así. Pregunta 8. ¿El concentrador de oxígeno retiene el nitrógeno y deja pasar el oxígeno? Lo explicamos en el video. Eso es lo que hace, ¿sí? El 21% de oxígeno pasa solo, ¿sí? El 78% de oxígeno, de nitrógeno, ese queda atrapado. Eso permite que el oxígeno pase solito
Y hay un 1% ahí dando vuelta que son otros gases, que algunos de esos gases queda atrapado y otro pasa con el oxígeno. Por eso decimos que el oxígeno sale casi 100% puro. ¿Ya? Pero esa es la gracia del concentrador. Ya, la naricera o la bigotera, la pregunta 9, ¿permite ser usada tanto con cilindro como con concentrador de oxígeno? La respuesta es verdadera. La naricera, que se utiliza para bajos flujos, podemos usarla ya sea que tengamos un concentrador que nos va a dar en un máximo de 5 litros por minuto. Hay algunos concentradores más grandes que da hasta 10 litros por minuto. Pero en realidad la naricera en sí misma no aguanta más de 5 litros por minuto. Entonces, ¿se puede utilizar con un concentrador de oxígeno? Sí, sí se puede utilizar. Se puede utilizar con un cilindro, también se puede utilizar con un cilindro, porque el cilindro da hasta 15 litros por minuto y como la naricera da con suerte hasta 5, entonces yo puedo usar un cilindro, ¿cierto? En el cilindro pongo en el flujómetro 5 litros por minuto y la naricera va a andar súper bien, ¿ya? Y la última pregunta que tenía que ver con esta, que esto era lo interesante de habernos podido juntar y haberlo podido discutir entre nosotros, una máscara con reservorio. A veces, lo que pasa es que a veces a los ELIAM nos llegan referidos desde el hospital o desde el ELIAM, perdón, al ELIAM nos llega desde el hospital o desde el CESFAM, nos pueden llegar y cada vez llegan más pacientes con oxigenoterapia de más flujo. Entonces, en vez de llegar con la clásica naricera, pueden llegar con una máscara con un Venturi o una máscara con un reservorio, ¿ya? Que lo que hacen es que aportan más FiO2. Entonces hay que saber manejarse. No es tan difícil, pero hay que saberlo. Entonces la máscara con reservorio es la típica máscara que en la parte de abajo tiene como una bolsa transparente que permite una FiO2 cercana al 100%, si es que el flujo es alto. Entonces la pregunta es, una máscara con reservorio que llega a una FiO2 cercana al 100%, se debe usar con cilindro de oxígeno. La respuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque el concentrador de oxígeno queda corto con una máscara con reservorio. En el fondo no va a aportar. Nosotros vamos a creer que estamos aportando 100% porque es un reservorio, pero no. El concentrador de oxígeno no le saca todo el rendimiento a la máscara con reservorio, ¿ya? O mascarilla de recirculación también se conoce con ese nombre. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Oxígenos de alto flujo, 15 litros por minuto. Y eso se logra con un cilindro. ¿Ok? Ya. Tú te me di cuenta que no estaba mostrando. Ahí está. Ahí está. Las últimas. Ya. Bueno, los dejo. Espero que les sirva, que les haya servido toda esta capacitación. Espero que les haya servido todo estos temas que vimos. Quedo atento si es que en estos días tienen alguna duda, algún comentario que hacer en el grupo de WhatsApp. Voy a estar atento a contestar o a interactuar o comentar, contestar preguntas o lo que sea que necesiten. Ya, los dejo. Que estén muy bien, que pasen felices fiestas patrias y nada. Una lástima que no pudimos juntarnos, pero este es un vistazo al videito. De la corrección. Nos vemos. Chao, chao.